Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Listo. Entonces, así como Shavuot es la que viene 50 días después o sea, después del conteo de 49 días viene Sukkot, es Shavuot. Es una fiesta que tiene que ver con la cosecha temprana, por eso también la llaman la fiesta de las primicias, una fiesta de cosecha, nada más. No es la entrega de la Torá ni esas cosas. En ninguna parte de la Torá dice que Shavuot significa entrega de la Torá, no, Shavuot significa semanas. Por lo tanto, hago un conteo de 7 semanas y celebro Shavuot. ¿Cómo se celebra? Se habla de mecer una ofrenda, que viene la nueva cosecha, nada más. Ahí no habla de comer productos lácteos, ni de que celebrar la venida de la Ruach HaKodesh sobre el pueblo, porque eso no es cierto. Posiblemente o seguramente la entrega de la Torah sucedió en un tiempo muy cercano a la fiesta de Shavuot. Es más, incluso supongamos que fue en la misma fecha, pero la Torah no dice que hay que celebrar eso. Ahí dice que hay que celebrarla las 7 semanas después, la cosecha y la ofrenda, y bueno, en fin. Bueno, con Sukkot sucede algo análogo. Vamos a mirar. Fíjense ustedes, les voy a, para no extenderme mucho y ganar tiempo, miren las misbot que aparecen en el libro de Baikra, Levítico. Habrá tanta convocación el primer día de la fiesta. No se debe trabajar. Será ofrenda encendida al Eterno. El octavo día habrá santa convocación en el que se hará ofrenda encendida y no se podrá trabajar. Ahora, ojo, el octavo día no es Sukkot. El octavo día es el octavo día. Ya vamos a ver qué es eso. Lo denominan en Israel Shemini Atzeret, pero la fiesta de Sukkot dura 7 días. Durante esos 7 días era que se traían ofrendas, los novillos, y no sé qué. Los novillos iban decreciendo. 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Sumados dan 70, que es el número de naciones bajo el cielo. Bueno, lo veremos después. Eso significa que Sukkot, en cierta forma, es para todos los pueblos. Esta sí es una misbah específica. Se tomarán ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. 4 especies, lo que llaman el etrog, el mirto, adasa, en fin. Nos regocijaremos delante del Eterno por 7 días. Es una fiesta de alegría. Ya salimos de esa carga tan grande de Yom Kippur y entonces ya ahora, supuestamente, deberíamos estar muy livianos ante el Eterno porque ya esa carga de pecados está perdonada. Y finalmente, habitar en cabañas, en tiendas, durante 7 días. En Bemidbar 29, 12 y siguientes se habla de las famosas ofrendas, pero también están estas mismas, otra vez, habrá santa convocación el primer día, no se trabaja, lo mismo, y se harán las ofrendas de animales. Después en el libro de Devarim, capítulo 16, 13 al 17, dice que se celebrará la fiesta de Sukkot en el lugar que el Eterno escoja. ¿Cuál es? Indudablemente es el templo o el Mishkan en tiempos de Moshe. Y estar alegres porque es una fiesta de alegría. No más. Otra cosa que se estableció, pero eso ya es para las 3 fiestas que se llaman Shalosh Regalim. Shalosh significa 3 y Regalim significa peregrinaje. Interesante ahora para aprender algo más de hebreo. Regalim es peregrinajes, que viene de regel. ¿Saben qué significa regel? Pie. ¿Sí ven lo interesante? Regel, o sea, la fiesta de, o sea, las 3 fiestas de caminata hacia Israel, mejor dicho. Bien. Al revisar entonces cuáles son todas las misbot que existen para esta fiesta,
Estamos hablando de Santa Convocación, no se debe trabajar, el octavo día de Santa Convocación se tomarán las 4 especies, nos regocijaremos por 7 días, habitar en cabañas en estos días, estar alegres. Y una cosa que no es explícita, pero ahí lo dan a entender, y es que al menos comamos una vez en la azúcar, dentro de la azúcar. Porque eso significa que estamos atendiendo al llamado de habitar en la azúcar, entonces al menos comer en ella. Si nosotros hacemos Sukkot en estos días, siempre en Bogotá, por lo menos en Bogotá, es tiempo de lluvia, siempre. Yo no recuerdo una fiesta de Sukkot que haya sido, de pronto, una nomás en tantos años que la he celebrado. Siempre es de lluvia y esta vez no es la excepción. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero una fiesta que sea de lluvia, poner una azúcar en un patio donde vientos helados, lluvia a toda hora, pues uno se va a morir o le va a dar una buena pulmonía. Entonces se utiliza también hacerlas dentro de la casa y todo eso. Ok, como las ofrendas están relacionadas con el templo, pues no hemos de celebrar, sino recordar, como les he dicho. Ya. En el judaísmo existen unos rituales, un seder, en fin. Pero en la Torah no se ve que eso pertenezca a la celebración de la fiesta. Porque es una fiesta de alegría, eso nos está proyectando a la eternidad. Se habla del octavo día. Octavo día, el símbolo del infinito es así, como un 8 acostado. La fiesta de Sukkot nos proyecta hacia la eternidad, porque una vez que el Eterno ha hecho juicio y va a poner a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha, selecciona, así como el trigo y la cizaña, quienes van a ser salvos. Los que van a ser salvos, espero que todos los que estamos aquí seamos salvos. Celebraremos esa bendición de estar en el Olam Jabá, que es la eternidad, el infinito, ese 8. Ok. Hay algo interesante en torno a una cosa que yo me acuerdo que llegué a tener en cuenta para esa fiesta. No sé si alguno de ustedes ha escuchado mencionar unos huéspedes, la palabra huéspedes es ushpisin en Sukkot. Ushpisin sí. Son 7 huéspedes que son Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. 7. Que supuestamente cada uno es el conductor de cada día en la fiesta. Pregunta, ¿eso dónde está escrito? Podrá ser cabalístico y lo que ustedes quieran, pero en la Torá nunca hacen referencia ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Moshe, nada. Celebraremos por 7 días. Ahora, celebrar, tenemos motivos para celebrar. Como les decía hace un momento, nos fue quitada esa carga del pecado. Otra cosa que también se utiliza, porque hay mucha alajá en torno a las fiestas, la forma del azúcar. Dicen muchos de ellos que debe tener mínimo 3 paredes, que la pared del techo debe ser de una manera tal que se le pongan ramas, pero debe dejar espacios para ver las estrellas. ¿Dónde está escrito eso en la Torá? Sí, debe ser algo humilde, debe ser algo sencillo, pero en la Torá, ¿dónde está escrito? Mi eterna pregunta para cuando se empiezan a ir a por otros lados. Pero la forma de azúcar es una habitación. Se adorna, bueno, bonito, sí, me parece bien. Lo adornan con flores, con frutas, con otras cosas. Bueno, está bien. Porque eso es, en cierta forma, como darle relevancia a la fiesta. Pero, ¿qué se hacía en Sukkot? Además de que iban todos alegres. Bueno, en fin. Hay una costumbre que inclusive Yeshua participó de ella y me parece interesante. El 7º día lo llaman Hoshana Rabbah. El 8º día lo llaman Shemini Atzeret y hay un alargue, por decirlo así, un 9º día en la Galut que llaman Simchat Torah. Vamos a explicar. Hoshana Rabbah es el 7º día y en ese día había una ceremonia llamada la ceremonia del agua. Fíjense ustedes
que Yeshua, sabio e inteligente, aprovechó esa coyuntura y aquí dice en los versículos 7, capítulo 7, versículos 38 y 39, dice, el que tiene emuná en mí, como prometió la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Atención, esto dijo acerca de la Ruach HaKodesh que iban a recibir los que tuvieran emuná en él, pues la presencia divina estaba retirada, pues Yeshua no había sido introducido aún en su gloria. Pero llama la atención el versículo 38 donde dice, el que tiene fe en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Había se esparcía agua, se lavaban las manos, creo, pero era agua en abundancia. Y él aprovechó esa coyuntura para explicar, el que tiene fe en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva es la Torah. Eso sucedió en Hoshana Rabbah. Y en el octavo día, Shemini Atzeret, ese octavo día es como si el Eterno quisiera quedarse un día más con su pueblo. Por eso, en cierta forma, alarga la fiesta, que es de 7 días, pero dice, bueno, además un octavo, porque dice, el octavo día será de Santa Convocación. O sea, se está mencionando el octavo día como si efectivamente formara parte integral de la fiesta. Y en últimas, pues sí, pero técnicamente son 7 días. Y en Israel añadieron un día más que se llama Simchat Torah, se llama la alegría de la Torah. Es una fiesta muy alegre donde se sacan los rollos de la Torah, se danza y en fin. Pero hay una cosa curiosa y es que en Israel, Shemini Atzeret y Simchat Torah son el mismo día. Y en la Galut es un día diferente. Ese día supuestamente se debe estudiar la última parashá que se llama Vesot Aberajá y se leen los primeros versículos de la parashá Breshit, como quien dice para decir, terminamos un ciclo, pero vamos a empezar a otro que está íntimamente relacionado con el que acabamos de terminar. Simchat Torah es alajá. ¿Está mal hacerlo? No, no es que esté mal, pero no está establecido. Como no está establecido Hanukkah ni Purim tampoco. Bien, preguntas hasta acá. Perdón por lo que voy a decir. Adelante. Yo quiero preguntar, y de pronto puede ser exageración, pero prefiero que me corrijan. Cuando se habla de los enviados, que es otra tradición, ¿eso no es un tema como más bien idolátrico? ¿Podría entenderse de esa manera? Yo lo veo como idolátrico, porque se está añadiendo a lo que el Eterno estableció en la Torah. En ninguna parte. Así de la Torah. Se habla de que Moshe va a morar un día, David otro, Aarón otro, Abraham, de eso no está. Las fiestas, déjenme decirles, con todo el amor que le tengo yo a toda mi gente, pero yo soy muy, muy estricto en eso. La Torah en las fiestas no se refiere ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a nadie. A ninguno de ellos. Entonces, nosotros en lugar de estar poniéndole cuidado a que vamos a atender a Moshe, que va a la azúcar, o que vamos a decir, vamos a darle gracias al Eterno. Por ahí sí es la cosa. Pero sí, es que yo lo comento, no solo por lo que estás explicando, sino porque de todas formas, inclusive en esta parashá que nos corresponde, pues Moshe entra en su descanso, entonces él no puede estar en ninguna festividad en este momento. No solo eso, sino que, ojo, la cosa va mucho más allá. Lo voy a decir de frente, mejor dicho. Hay un texto donde dice que los muertos no te adoran, ni en el Sheol, ¿quién te elevará a plegar eso? ¿Quién te elevará? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Yosef, todos están en el Sheol. Están muertos.
¿Ya saben para dónde voy? Eso sería Sí. como rendirle culto. ¿Me entienden? Eso es grave. No, 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 ya entendí. Ok, Perfecto, mil gracias. ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema? Puede sonar muy piadoso y que, ay, que Abraham, no, pues que Abraham no tiene nada que ver con esto, hombre. Nada. A mí eso me molesta mucho. Y pues bueno, hay muchos que creen que sí, los suspicin. Eso es como, eso es una novela, que yo estoy, que el alma de no sé quién está aquí presente. No, están presentes las almas de los que están vivos. Y eso More, sí, una si somos creyentes, está presente el alma del Mashiach, eso sí, pero él está vivo. Y los otros, sí, iban a decir algo allí. More, su merced habla de que la Torah habla de que pues la adornemos con mirto, bueno, con las palmeras, ¿y de dónde se saca lo de las frutas que se ponen en la sucó? Las, no, eso es alajá. Eso es alajá, adornarla con frutas, eso es alajá. ¿Dónde está escrito eso? Ahora, alguno dirá de pronto, uy, pero estos tipos son lo más simplistas, estos ya no les gusta nada. No, no es eso. Yo no he dicho que no se puede. Bueno, si lo quieren hacer, háganlo. Digamos, además hay gente que lo hace con toda la intención cariñosa del mundo. Me parece lindo. A mí, de hecho, me gusta ver una azúcar adornada. Me parece bueno. Pero si se trata de cumplir Torah, eso no está especificado. Ahora, uno se acostumbra a que sí, ve las enramadas. No, y me parece bonito. Yo no estoy, digamos, en contra de que lo hagan, porque no se está haciendo por idolatría, sino como porque se vea más bonito. Pero, bueno, está, sí, adelante. Eh, pues no sé, voy a hacer un comentario. Yo pensaría que si el Eterno dice que se haga de esta manera tan sencilla, porque es sencilla la forma que el Eterno pide para esta festividad, y es precisamente lo que le da relevancia a la fiesta, en razón a que Él dice que Él hizo habitar a su pueblo en tiendas o en cabañas para demostrarle lo que Él era, entonces, lo que Él es, perdón. Entonces, yo entendería que se debería hacer de una manera sencilla, en razón a que Él quiere mostrar qué es habitar realmente en un desierto. No sé Correcto. si, Por ahí es la cosa. entonces, Totalmente de acuerdo. O sea, yo, nada que decir. Es así. Además, la Torah misma, hace poquito decía que no está en el cielo para que alguien diga, uy, qué pereza ir hasta allá, ¿quién es capaz de ir en el fondo del mar? Está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. Si la Torah es sencilla, cumplámosla, no la compliquemos. Eso es todo. Nahum iba a decir algo. Sí, More, que tenía una pregunta muy relacionada pues con lo que ya se viene tratando. Rachaul decía con respecto a las santas convocaciones que son una sombra, un ensayo de lo que ha de venir, ¿cierto? Sí. Dice, pero la realidad es el Mashiach. Esa parte no la comprendo muy bien allí cuando dice, pero la realidad es el Mashiach. ¿Usted me puede explicar y pues argumentar un poquito más de realmente cuál es el espíritu de la fiesta, como todas deben de tener, ¿cierto? No sé si esa es la Ok. palabra, el No, verdadero está bien. espíritu de la fiesta de Sukkot. Así es. Bueno, en realidad a ver, cuando se dice Mikra Kodesh o Moedim o esas cosas, lo que se está diciendo es que estas fiestas son un ensayo de lo que va a suceder en la eternidad. Y es bueno que a ver, digámoslo en términos prácticos, que las ejerzamos, que practiquemos esas reuniones porque esa va a ser una muestra de santidad que vamos a demostrar en la eternidad en la presencia del Eterno. Ahora, ¿por qué el Mashiach? Porque es que el Mashiach está en todas las fiestas y es una cosa que iba a decir ahorita. El Mashiach nació en Sukkot y ya vamos a explicar. Murió en Pesach, resucitó en los panes sin levadura y vendrá en Yom Teruah. ¿Sí ven? Entonces el alma del Mashiach o el Mashiach mismo, el alma mejor, está presente ahí porque todas las fiestas hablan de él. Ese es el punto.
Y en cuanto a, ¿qué era lo último que me decía? Ah, que el espíritu de Sukkot. Bueno, lo que pasa es que al componerse de un octavo día, estamos hablando de que la fiesta son 8 días. El 8 significa sobreabundancia, porque el 7 significa perfección. No, dicho, les voy a explicar desde el 1. El 1 tiene que ver con la unidad típica del Eterno. El 2, la dualidad, el día y la noche, el hombre y la mujer, la izquierda y la derecha. 3, eso me trae a mí al alma el tema del cordón de 3 dobleces que no se rompe. Hablemos del matrimonio, el hombre, la mujer y sobre todo el Eterno ahí en medio. Si es un matrimonio así, nunca va a romperse. El 4 significa, en cierta forma, algo que lo cubre todo, como la completitud. Los 4 puntos cardinales, por ejemplo. A ver qué se me ocurre otra cosa. Bueno, lo dejo ahí para no. Aunque el 4 también tiene que ver con división. Eso lo veremos después con un poquitico más, en alguna charla que no tenga que ver con la parashá directamente, porque el 2 también tiene que ver con, además que es dualidad, puede ser división. El 4 tiene que ver con problemas también, pero tiene que ver con los 4 puntos cardinales. El 5. Acordémonos que la Torah tiene 5 libros. El 6 es número de hombre. El hombre fue creado en el 6º día y por lo tanto le falta algo para ser perfecto, que es el 7. El 7 es el eterno, es lo perfecto. O sea, de ahí para allá nada más. Pero el 8 ya tiene que ver con lo sobreabundante. Y eso se relaciona directamente con la eternidad. En la eternidad vamos a tener, es que, mejor dicho, yo no puedo cuantificarlo, pero lo que vamos a tener es infinitamente más grande de lo que tenemos hoy en día. No va a haber tristeza, no va a haber preocupaciones, no va a haber pecado. Todo va a ser santidad, alegría, bendición, alabanza. Perfecto. Y Sukkot, justamente, nos hace recordar esa sobreabundancia. ¿Por qué? Porque venimos de una época en la que estábamos compungidos, estábamos haciendo introspección en nuestra alma, estábamos examinando nuestras faltas y el Eterno nos dio la oportunidad en Yom Kippurim para que seamos perdonados. Una vez hemos sido liberados de esa carga, estamos a puertas de entrar a la eternidad, figuradamente, que es lo que Sukkot nos está indicando. Ahora, cuando se habla de cosecha tardía, fíjense ustedes, también se habla de algo importante. La cosecha temprana fue la de Shavuot, la tardía en Sukkot. Yeshua cumplió todas las profecías que tenían que ver con la cosecha temprana en su primera venida. En la segunda, que tiene que ver con las fiestas de otoño, cumplirá el resto. O sea, viene a juzgar, viene a gobernar los 1000 años y después viene a entregarle todo al Padre para que todo sea perfecto en la eternidad. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿por qué esto de que Yeshua nació en Sukkot? No voy a leer los textos para ganar tiempo, pero se les dejo de tarea. En Hillel, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 17, se habla del censo que se hizo por César Augusto y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se hizo el censo y la gente de Israel iba a estar allá, pero ¿qué es lo que pasa? Los césares tampoco era que ignoraran todo lo que hacía Israel, porque resulta que la fiesta más grande en Israel es Sukkot. De hecho, se le llama la fiesta. Y a sabiendas de que la mayor aglomeración de israelitas iba a estar en esta fiesta, ese censo se hizo por esos días. Entonces, al hacer ese censo, se iba a censar a la gran mayoría de israelitas, y no a todos. Ahora, Miriam estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Como había tanta gente, los hoteles de 5 estrellas y 4 estrellas estaban totalmente copados. Entonces, ¿qué pasó? No había cupo, pero ya iba a dar a luz. Y como había Sukkot en ese momento, muchas tiendas, entró a una sukkah y ahí nació Yeshua. En la sukkah no había
ni burro, ni buey, ni nada de esas cosas. Como cantan los villancicos que la malvada burra con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Eso no. Ahí no había pesebrera, eso no era una pesebrera, era una azúcar. Y ahí nació. Ahora, hay un versículo por ahí en Yohanan capítulo 1, versículo 14, donde dice lo siguiente, es impresionante. Dice así, y el Dabar del Eterno, y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed y de Emet. ¿Cómo así que tabernaculizó? Ese es un mensaje, no sé si Remez o Sod, donde está diciendo, vendrá, se hará carne técnicamente en un momento en que entra un azúcar, o sea, en la fiesta de Sukkot. Hará tienda, tabernaculizará, o sea, vendrá en una fiesta de Sukkot. Todo cuadra. Una Sin pregunta, necesidad de buscar. no, Perdón, sigue mi hermano, adelante. estamos mirando que la hermana preguntó que por qué las ramas, por qué las frutas, y estamos mirando en Levíticos 23, del 39 al 44, No, no, que no, habla no. de lo que se debe llevar ahí. La pregunta no es eso, sino los adornos. Por No, es eso que los las cuatro especies, claro, eso va, eso está en Levítico 23, 39 al 43, creo que es. Sí, claro, eso está. Pero eso no se refiere a eso, sino los adornos, que se adornan con frutas y otras cosas. Sí, para recordar, dice que para recordar. Sí, sí. Pero Dice, los adornos no. y habitaréis en tabernáculo. Los adornos no. ¿En qué parte está hablando de los adornos? No, aquí no dice adornos, dice por 7 días cada año estará estatuto, dice, tomaréis el primer día de ramas con fruta Sí, del sí, árbol, sí. hermosos, ramas de Pero eso es en la palmeras, mano. ramas de árboles frondosos, sauces, de Sí. arroyos. Dice, y la haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestra generación, en el mes séptimo la haréis. En el tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en el tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, dice el Eterno. Entonces yo quería hacer una pregunta. Moreva, algunos no, pero me preguntan a mí, ¿usted sabe qué es una fiesta? ¿Usted sabe qué es una fiesta de trompetas? No. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué es una fiesta de tabernáculo? No. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué es una fiesta de supongo? No. Ni sé qué es eso. Entonces uno, ¿cómo le puede explicar a una persona asista, no asista, vaya o aprenda o conozca, y en ese caso, ¿cómo se le explica a una persona? Lo primero es, no hay fiesta de trompetas, hay fiesta del toque del shofar. No hay fiesta de tabernáculos, hay fiesta de las tiendas o de las cabañas. Porque Sino que la pregunta es, ¿cómo se le puede explicar a una persona eso si dice no se haga o no lo haga? Hay unos documentos que yo tengo de las fiestas que le puedo pasar a mi hermano para que los mire y ahí usted se dará cuenta que es muy sencillo lo que hay que hacer. Sí, claro, porque es que el asunto es que si nos vamos a la JOT y a instrucciones de rabinos, nos vamos a perder. Porque lo que necesitamos es estar, atenernos a lo que está escrito en la Torá, nada más. Lo demás no me importa. Por ejemplo, en Pesaj, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Comer hierbas amargas y matzá, punto. Y obviamente narrar cómo fue la salida de Egipto, lo de las plagas, etc. ¡Listo! La comida que se hace, supuestamente, eso ya no es el seder de Pesaj, eso es una comida donde nos gozamos y todo el asunto, pero eso no es Pesaj. La comida de Pesaj es hierbas amargas y pan sin levadura, no más. Ni siquiera es el jaroset y el huevo o el hueso de no sé qué, nada de eso, nada. ¿Sí? Sí, sino que a lo que yo voy es que sería bueno hacerlo con alegría de corazón, no mirando a la ni idolatría ni nada de eso, para uno poder dar alguna explicación sobre eso a alguna persona no, claro, no, claro, es que yo ya lo dije, es que una de las instrucciones es que lo hagamos con alegría, eso está escrito, hay que hacerlo con alegría, pero ¿hacer qué? Si ahí no dice nada más, sino, sí, que
que con las 4 especies, pero no dice nada más. Celebrar cómo, no dice. Entonces yo aquí doy una sugerencia, sí, obviamente en el judaísmo hay una cosa interesante que vale la pena conservar, y es que, por ejemplo, ya que no sabemos como qué muchas actividades hay que hacer, bueno, entonces oremos los Salmos 113 al 18 que llaman el Alel, alabanza pura al Eterno, eso es bonito, con las 4 especies en la mano. Y yo sugiero que al final, por ejemplo, como lo digo acá, y hay alguna opinión que dice algo similar, que la travesía por el desierto fue en cabañas, en Sucot. Además, Yeshua fue acogido por una azúcar en el momento de nacer. Entonces es como buena idea que las personas que se reúnen en la azúcar mencionen eventos análogos a eso que pasó. Por ejemplo, dificultades que hemos tenido en la vida y que a pesar de eso el Eterno nos ha conservado. Es un buen momento para dar testimonio del Eterno. O que cómo fuimos acogidos en un momento en que estábamos en una dificultad. También puede ser. O sea, momentos análogos que me recuerden algo referente a la fiesta de Sukkot. Eso es. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, pero por una parte sí. Lo que yo le decía era eso para uno poder dar una explicación. Porque a mí me dicen, usted se comió un sancocho de gallina bien rico con esto, ¿a qué le sabía? Ah, bueno, le sabía esto. Entonces sí lo probó. Entonces yo le digo a la persona, ¿le gusta? Pruébelo. Para poder llegar como al conocimiento más de la Torá. Sí, sí, sí. Dice hermano, como ríos de agua viva, nosotros debemos de sacar esa palabra también para mucha gente que se También, vaya. no, por eso lo mencioné. Por eso lo mencioné. Ahí está. Entonces, hay muchas cosas. Si el Eterno lo permite, mañana yo voy a estar enseñando eso. Ya se va a acabar el tiempo, así que rápidamente, Nahum, por favor. Sí, More, no, es muy importante la aclaración que usted hace, porque lo que uno entiende es que el judaísmo ha querido enplanar estas, desde el Shabbat y por allí las santas convocaciones también, pero el problema ha sido con muchos que entienden que lo que ellos agregan o lo que engalanan es una misma o hay que hacerlo. Y por eso muy buena la aclaración, porque pudiera uno enfocarlo, por decir algo como usted lo estaba enfocando ahorita, del testimonio, de cómo llegamos, del Salmos, algo inclusive que pudiera ser mucho más espiritual. Así es. Igual, como les digo, pues vamos a dar unos tips para que veamos realmente cuál es el sentido de la fiesta. No solamente leer lo que está en los libros judíos, sino entender lo mejor posible lo que está escrito en la Torá. Bueno, ya el tiempo se está acabando, entonces les agradezco mucho la atención. Mañana, si el Eterno lo permite, estaré por la mañana y por la tarde no habrá clase de